Bueno, pues agradecemos al Señor. Ya estamos en la hora 13 de nuestro curso de Hechos del Espíritu Santo. El tema es el arresto de Pablo. Tenemos aquí ya los principales tópicos de varios capítulos. El arresto en el templo está en el capítulo 21, versículos 17 al 36. Su defensa ante el pueblo, capítulo 21, 37 al 22:5. El 3 relata su conversión, capítulo 22, versículos 6 al 16. El punto 4, enviado a los gentiles, capítulo 22, versículos 17 al 21. Y punto 5, en manos del tribuno, capítulo 22, versículos 22 al 29. Empezamos entonces con este tema importante, recordando que hay que ser muy claros con lo que dice la palabra de Dios, porque hay algunas interpretaciones a veces un poco erróneas, como de que el ministerio siempre es muy tranquilo, que la gente predica para la gloria de Dios y no hay problema, ¿no? Se está predicando la palabra, pero es lo opuesto. Recordamos que el mundo está en contra del Evangelio, no van a recibir bien el mensaje, más bien en muchas ocasiones hay esta violencia. Aquí tenemos un tópico muy claro, porque en Hechos vemos la historia de la iglesia con los apóstoles Pedro y Juan y Jacobo, capítulos 1 al 10, y a partir del capítulo 13 ya solamente es el ministerio de Pablo, que fue a los gentiles. Pero por predicarle a los gentiles tuvo una fuerte persecución, incluso cárceles, ¿no? Golpes. Recuerdan que en alguna ocasión lo apedrearon fuera de la ciudad de Listra y pensaron que lo habían matado. Entonces, si usted quiere predicar el evangelio, hermano, pues hay que estar dispuesto a todo, porque no es así fácil, no es regalado, no es algo sencillo, puede ser que traiga complicaciones. Vamos a ver entonces el arresto de Pablo en el templo, y vemos capítulo 21, 17 al 36, que dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, las autoridades de la iglesia allí en Jerusalén, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahí hay una oposición. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren su cabeza, y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos algo que notar, hermanos, que es ajeno a nuestra cultura. Es el contexto judío. Pablo predica en medio de judíos y es muy diferente a predicar entre gentiles. Nosotros que no somos judíos no circuncidamos a los niños, no vamos a Jerusalén, que ahora no hay ni siquiera templo en Jerusalén, ¿no? Pero imagine que tuviéramos esos atavismos, ¿no? Pero en ese momento todos los judíos que estaban creyendo sí tenían esa relación muy fuerte con la ley. Y aquí vemos como que hay una falta de entendimiento del evangelio. Porque en el evangelio ya no hay circuncisión, ya no hay judío ni griego, ni hay hombre ni mujer, sino que todos somos libres para adorar a Dios. Pero estos judíos que estaban ahí todavía en Jerusalén no entendían claramente la situación. Vemos aquí incluso que Pablo llega y les informa. Pablo tuvo que ir a Jerusalén, sabía que lo iban a encarcelar y él fue aún así.
porque un buen siervo de Dios no tiene miedo de lo que pueda pasar, ¿no? Claro que es muy difícil, pues incluso perder la vida, pero él era un hombre valiente, se fue a Jerusalén. Incluso algunos recuerdan que le decían por ahí como profecía, no vayas a Jerusalén, y él dijo, no, yo sí tengo que ir, aunque haga profecías. El profeta Agabo, ¿no? Se acuerda que se puso un cinto y dijo, al varón de quien es este cinto, lo van a encarcelar en Jerusalén. Y aún así Pablo fue a Jerusalén. Entonces ahí vemos incluso que las profecías no nos tienen que mover, porque hay algún sector de la iglesia que anda buscando profecías que les muevan para acá o para allá o para evitar cosas, y nosotros decimos, con profecía o sin profecía, yo voy a obedecer la palabra. Y Pablo obedeció la palabra, tenía que ir a Jerusalén. Pero allá en Jerusalén tenemos entonces otra situación de falta de entendimiento del evangelio. Dice que cuando Pablo llegó fue con los hermanos a la sinagoga, los judíos, y les dijo todo lo que había pasado, sanidades, bendiciones, viajes misioneros que Pablo hizo, y les contó todo eso. Y entonces dice que los judíos que eran cristianos ahora le dicen, hermano, qué bueno, pero fíjate que son miles, dice millares. O sea, había muchos judíos ya convertidos a Cristo. Algunos analistas piensan que había una iglesia como de 100,000 miembros. Es el número de personas que habían sido judías y ahora eran cristianas. Pero el problema es que como estaban en Jerusalén, todavía era muy fuerte la idea de circuncidar niños, ir al templo de Jerusalén, y tenían muchos de los mandamientos allí. Y vemos una falta de comprensión porque dicen, fíjate que hay millares de judíos que ahora son cristianos, pero son fieles a la ley. Entonces ahí hay un problema. Si son cristianos, ya no tienen que ser fieles a la ley, porque nosotros ya no seguimos los atavismos, ¿no?, de las ceremonias, seguimos el espíritu de la ley, la obediencia, el amor, la santidad, eso sí lo seguimos, pero ya no podemos seguir circuncidando niños, o no podemos seguir haciendo que hay que ir a Jerusalén como varones, ¿no?, porque ellos lo tenían todavía eso. Entonces a veces la gente no entiende bien la gracia de Dios. Estos judíos cristianos en Jerusalén no entendían bien la gracia de Dios. Eran cristianos ahora, pero todavía querían que todos fueran los de Jerusalén circuncidando niños. Ahora, ¿qué dice él con Pablo? Bueno, Pablo dice, para que no piensen que tú estás mal delante de Dios, te recomendamos algo. Mañana hay 4 hombres que tienen un voto. Este voto está allá en los libros de Moisés. Dice, cuando alguien quiere hacer un voto, es una promesa delante de Dios, un voto, entonces pueden demostrarle a los demás que están en un voto. Y el voto podría ser el nazareato, ¿se acuerdan? Que en el nazareato se rapaban, se dejaban crecer el cabello, los nazareos, y estaban sin comer uva, ni vino, ni nada de eso. Era un voto. Otro voto podría ser prometer algo a Dios, como estar consagrado o resolver algún problema. Era un voto que hacían. Entonces dice ahí que había 4 hombres judíos con un voto, y le dicen a Pablo, paga sus gastos, rasúrate la cabeza con ellos, porque se rasuraban la cabeza, indicando el voto, y dice, de esta manera van a saber que tú andas conforme a la ley. ¿Cuál es el problema? Que si Pablo estaba con puros judíos, tenía que guardar esas cosas, pero como ya no estaba con puros judíos, ahora ya no tenía que guardar esas cosas. Tenía que ser un hombre libre, predicar el evangelio, y es ahí donde empieza el problema, porque dice que Pablo fue al templo de Jerusalén, rapado de la cabeza, le pagó los gastos a los otros 4 judíos que tenían el voto, y fue con ellos a hacer el voto. Hasta ahí parece que está todo muy bien, pero luego vienen una serie de complicaciones que tenemos que ver. Por eso decimos, a veces seguir a Dios, hermanos, crea algunas complicaciones. No es regalado, no es fácil, puede haber complicaciones. Dice 21:27, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre de quien por todas partes enseña contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. Esto era una mentira, porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ese, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y con ellos vinieron al tribuno, y los soldados dejaban de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que ya era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo gritaba, muera. ¿Qué tal? Seguir a Dios, de verdad. Imagínense entonces que cuando ya están ahí atacando a Pablo esos judíos, dice que hicieron un alboroto, porque él estaba en el templo con puros judíos.
Recuerda que los judíos solamente podían estar en un patio. No había entrada a los templos como nosotros hoy conocemos, que nos metemos al templo. La gente estaba afuera del templo, que era un lugar así como muy consagrado para ellos, y decían, bueno, hay un patio para hombres judíos y niños mayores de 12 años. ¿Se acuerda de la fiesta de Bar Mitzvah? Cuando el niño ya era responsable delante de Dios a los 12 años. Hacen esa fiesta todavía los judíos. Había otro patio para mujeres y niños judíos. Había otro patio para extranjeros y otro patio para levitas. Eran 4 patios alrededor. Pero dicen ahí como que Pablo había metido entre los judíos, que eran varones dedicados como judíos, había metido a extranjeros. Y ahí tenemos entonces una situación, los judíos seguían siendo muy radicales. Ellos decían, ningún extranjero tiene que estar aquí adorando a Dios con nosotros. Si es extranjero, que adore en el patio de los extranjeros. Era todo, ¿no? Pero a Pablo lo acusaban de que había metido a Trófimo de Éfeso, o sea, un europeo en ese punto, para decir, él metió a un no judío al templo. Y entonces estaban muy violentos. Por eso decimos, servir a Dios nos puede costar mucho. No está tan fácil. Nos gustaría, ¿no?, que fuera de bendición, que la gente recibiera el mensaje, pero a veces, lejos de parecer sencillo y bueno, es complicado. Había mucha violencia. Y entonces vemos cómo es importante el contexto histórico. La Biblia es histórica. O sea, no es un libro como algunas religiones que piensan, ¿no?, que el libro es así muy raro, muy esotérico, muy poco claro. La Biblia es totalmente clara. Es histórico. Estamos en Jerusalén, año 50 y tantos después de Cristo, y había un tribuno. ¿Qué era un tribuno? Era un general del ejército romano. Pero como general también tenía que hacer las veces de juez en algunas ocasiones. E incluso usted busca la palabra tribuno y dice ahí por los diccionarios, ¿no?, era un funcionario romano. Entonces ahí vemos la veracidad de la Biblia. No es cierto que la religión sea falsa o que haya que inventar cosas. Era un tribuno que estaba ahí, este general. Pero cuando ve que hay tanto alboroto en Jerusalén, pregunta qué pasa y no le saben decir qué pasa, porque la gente está muy alborotada. Recordemos, la gente, sobre todo lejos de las cosas de Dios, no está en la verdad, ni le interesa la verdad. Y entonces se hizo mucha violencia. Estaban golpeando a Pablo. Otra vez, si predicamos el evangelio, a lo mejor nos golpean, hermano. Algunos nos han golpeado, ¿no? Ya nos ha pasado eso. No queremos contarlo, pero sí nos ha pasado. Nos han golpeado. No estamos muy golpeados, ni fue algo grave, pero sucede. Igual alguien que predica la palabra lo pueden golpear. Lo estaban golpeando tanto que tuvo que venir el general para rescatar a Pablo. Y cuando rescata a Pablo y lo levanta, dice, ¿por qué pasa con este hombre? Nadie sabía decir qué pasaba. Todo el mundo estaba muy alborotado. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuidado con las mentiras. Porque ahí acusaron a Pablo de meter a Trófimo al patio de los judíos. Y decían, metió a un extranjero al templo. Y eso era falso. Habían visto a Pablo con Trófimo en otro lugar, pero ahí no estaba con él. Seguramente Pablo estaba en el patio de los judíos y los no judíos tenían que estar en el patio de los extranjeros. No había ningún problema. Todavía hasta el día de hoy, en Jerusalén sigue siendo, con todo el problema que hay con los musulmanes y todo, sigue siendo muy radical. ¿Quiénes pueden pasar? ¿Quiénes no pueden pasar? Ya ve que los hombres tienen que siempre tener la cabeza cubierta, siempre, porque dicen que es como una reverencia para Dios. O sea, son muy radicales los judíos todavía. Pero en ese momento tan radicales eran que estaban enojados con Pablo. Y entonces al atacar a Pablo viene esa violencia y el tribuno tiene que rescatar a Pablo. Entonces hay ocasiones que incluso una autoridad humana nos tiene que venir a rescatar. Tiene que venir a decir qué pasa con nosotros. Entonces, si predicamos el evangelio, hermanos, a todo costo. ¿De acuerdo? Porque claro que nos gusta predicar con paz, nos gusta predicar con bendición, pero no siempre pasa. En este caso, la violencia fue tan fuerte que arrestaron a Pablo. Ahora, ¿qué injusto nos puede parecer a nosotros que arresten a un predicador? Porque sigue pasando, ¿no? Ahora mismo pasa que hay predicadores que los han arrestado, los tienen en la cárcel, los tienen limitados, los tienen acusados por predicar el evangelio. Claro que siempre dicen que cometieron algún otro crimen, ¿no? Los acusan de dividir al pueblo o de estar en contra de la religión o cualquier cosa y están en la cárcel. Conocemos a varios hermanos ahorita mismo que están en la cárcel y tenemos que orar por ellos, ¿no? Pero en ese momento Pablo ya es arrestado por predicar el evangelio. Vemos ahora el punto 2, defensa ante el pueblo. Algo importante, hermanos, es que nosotros sí nos podemos defender. ¿Usted cree que nos podemos defender o no? ¿Un cristiano tiene que ser dejado? ¿Que le hagan lo que sea porque es cristiano? Porque luego hasta nos dicen, no, tú eres cristiano, ni te defiendas porque tú eres cristiano. Como si fuéramos así para que hagan lo que quieran con nosotros. Pablo sí estaba predicando. Se dejó llevar con el tribuno a la cárcel, pero se defendió.
Entonces es muy importante que aprendamos a defendernos. Vamos a ver esto que está 21:37 al 22:5. Dice 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y le dijo: ¿sabes griego? Recordamos ahí, era una autoridad civil y militar. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces Pablo dijo: yo de cierto soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero tengo que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como lo sois hoy todos vosotros. O sea, se identificó como un fariseo. Persigue yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres, cuando el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, hay que defendernos con inteligencia, hay que defendernos con verdad, porque no tenemos que hacer nosotros una defensa falsa, ¿no? Pablo no empezó a hablar de cosas falsas o algo, dijo: yo soy judío. ¿Era cierto o no era cierto? Era un judío de Tarso, recuerda, de Cilicia, ¿no? Era hijo de fariseos. Y aquí es una referencia a Gamaliel. Para nosotros también Gamaliel ya está muy lejos, pero era un gran maestro. Uno de los grandes ancianos maestros de los fariseos se llama Gamaliel. Incluso al principio en Hechos, cuando dice que estaban persiguiendo a los cristianos, dice que Gamaliel se levantó y dijo: tengan cuidado, porque si esto que están haciendo los que ustedes llaman cristianos viene de Dios, va a permanecer. Si no viene de Dios, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no ataquen a los cristianos. O sea, era un hombre sabio, ¿no? Y era un gran maestro. Y era maestro del apóstol Pablo. Entonces era gente muy preparada en la palabra de Dios. Y dice Pablo: yo soy discípulo de Gamaliel. ¿Por qué? Porque todos los judíos sabían quién era Gamaliel. En ese momento, un gran maestro. O sea, hay que tomar argumentos de verdad. ¿Podemos hablar de un buen maestro? Alguien con quien tenemos una relación, tenemos que decirle testimonio y está correcto, está muy bien. Pero dice ahí: bueno, estaba yo con Gamaliel y como maestro y todo, pero ahora tengo un cambio en mi corazón y en mi vida. Algo importante también de Pablo, hermanos, es que estaba preparado. Los creyentes tenemos que prepararnos lo mejor que podemos. Si se fijan, dice que habló en griego. O sea, hablaba 3 idiomas. Hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba también arameo. Entonces, como hombre preparado en la palabra, dice que le habló en griego al tribuno. ¿Por qué? Porque era el idioma común, ¿no? Así como ahora el inglés, que es muy común, era muy conocido. En ese momento el idioma griego era casi universal, en ese medio. Entonces, cuando Pablo le habla en griego al tribuno, se sorprende. Dice: habla griego, ¿no? Y le dice: ¿se me permite defenderme? Le dijo: pues sí, defiéndete. Y luego, cuando hablan a los judíos, les habló en hebreo. Entonces decimos: Pablo conocía varios idiomas, ¿no? Entonces, los siervos de Dios pueden ser personas preparadas. No todos, a lo mejor hubo gente de muy poca preparación, ¿no? Hay algunos en la Biblia que no eran muy preparados, pero Pablo sí. Era un erudito, era algo así como un doctorado, ¿no? En nuestros días, alguien muy preparado, y habló la palabra de Dios. Y algo muy importante también es que se defiende hablando la verdad. Porque dice que también le habló en hebreo a los judíos. Les dijo: ¿se me permite defenderme? Dice: e hizo señal con la mano. Recuerda que esto es histórico. Levantaban la mano para pedir hablar. Entonces, como era mucha gente, se quedaron callados cuando vieron que levantó la mano para hablar. Pero pensaban que iba a hablar en griego. Y no habló en griego, habló en hebreo. Y entonces le dice: hermanos, yo soy un hijo de fariseos, yo soy celoso de la ley, perseguí este camino hasta que vino un cambio en mi vida. Entonces nosotros tenemos que hablar de esto, hermanos, y defendernos con claridad y con verdad. Nunca podemos dejar algo sin defendernos. Nos pueden atacar, incluso criticar. Ahora en el Evangelio, ¿no? Nos pueden atacar porque somos cristianos, pero no podemos por eso ser dejados. No podemos decir: ay, pues que hagan lo que quieran conmigo. No, me voy a defender. Podemos tener abogados, podemos tener una defensa, podemos tener un litigio con alguien, está correcto. Siempre hablando la verdad. Porque recuerda que muchas personas, entre las leyes, hay que decir mentiras. Si tú di que te debe más dinero del que te deben para que te paguen, y tú di que te hicieron esto, y tú di aquello, ¿será cierto eso, hermano? Pues no. Yo no puedo pedir con mentiras nada, no voy a falsear, no voy a decir un falso testimonio, porque eso es mentir.
pero voy a decir la verdad, y la verdad siempre traerá bendición. Pablo no era un mal hombre hasta ese momento, estaba predicando el Evangelio, pero por predicar el Evangelio ya no era bienvenido a los judíos, ya no era bien visto. Ahora, ¿cómo presentamos defensa ante las cosas? Con claridad. Hay que aprender a pensar fríamente y decir, ¿qué puedo decir? Cuando habló en griego al tribuno, pues era para identificarse como un hombre de la cultura de ese tiempo. Cuando habló en hebreo a los judíos, pues para que vieran que era hebreo. Entonces, hermano, podemos usar esa astucia. Recuerda que dice la palabra, prudentes como serpientes, sencillos como paloma. O sea, prudente como serpiente es astuto. Una astucia bien utilizada, no maliciosa, no ventajosa, pero puedo usar con cierta astucia el hablar y el defender, pero también sencillo como paloma, dice, o sea, también humildes. Entonces Pablo estaba siendo un hombre bien, no le pegó a nadie, no ofendió a nadie, no dijo nada contra nadie. ¿Qué hacemos nosotros el día de hoy? Exactamente lo mismo. Cuando alguien pregunte qué creemos, tenemos que decirlo, y con argumentos exactamente qué creemos y qué no creemos. O por qué pasó algo, por qué no pasó algo. Andemos en la verdad, hermano. Y si andamos en la verdad, siempre habrá bendición. Pero en medio de esto, pues hubo violencia contra este hombre llamado Pablo. Ahora, luego Pablo relata su conversión, capítulos 22, 6 al 16. Vamos a ver eso, cómo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es un testimonio de Pablo. Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que debes ser ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los que estaban judíos que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Pablo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hubo una sanidad. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a muchos hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados e invocando su nombre. Usted recuerda Hechos 9, es exactamente lo que está pasando aquí. Pablo relata su conversión. ¿Por qué dice su conversión? Pues para explicarle a los judíos, porque ya no era judío, porque ya no era como ellos que estaban ahí en el templo circuncidando niños y con todas las ceremonias. Ya no, él amaba a Dios, pero ahora ya era un cristiano. Por eso decimos, hay que hacer una clara diferencia de los judíos y los cristianos. Recuerda que los judíos siguen todavía la ley del Antiguo Testamento, no creen en el Mesías para nada, entonces no podemos ser como ellos. Hay que predicarles, hay que evangelizarlos, pero no podemos decir que somos judíos, porque hay algunas iglesias medio judías, por ahí, aunque usted no lo crea, hay iglesias que no son judías, pueden ser mexicanos y participan como judíos, ¿no? Hablan como judíos, danzan como judíos, se visten como judíos. Decimos, bueno, pues no han entendido el evangelio, ¿no? No es necesario hacer esas cosas, nosotros no somos judíos. Pero dice el testimonio de Pablo cuando estaba en Damasco. ¿Se acuerda que como fariseo él era parte pues del Sanedrín? Era de los principales maestros allí y le mandaron perseguir cristianos y lo hacía. Literalmente sacaba de su casa a la gente, los jalaba de los cabellos, los arrastraba, los golpeaba y a uno hasta lo mataron. ¿Se acuerda de Esteban? Que mataron a Esteban y dice que el que consintió que mataran a Esteban fue Pablo. O sea, este hombre estaba hasta la muerte contra los cristianos. Pero cuando viene el evangelio hay un cambio en su vida. Entonces es muy importante igual que nosotros tengamos un cambio de vida por el evangelio. Ya no podemos seguir siendo iguales, ¿no? Gracias a Dios ya no somos iguales. Pero ahí cuando Pablo relata la conversión dice, yo estaba yendo a Damasco ordenado y el sumo sacerdote me conoce, yo estaba ordenado por él para ir con cartas a Damasco y sacar de las sinagogas a los que fueran cristianos y matarlos o golpearlos. Y cuando estaba en eso, me rodeó una fuerte luz. Recuerda que la luz vino de Jesús. Incluso algunos piensan que por eso quedó medio ciego Pablo, ¿se acuerdan? Que luego dice, os escribo con grandes letras, ya no puedo ver. A lo mejor perdió la vista Pablo, casi, ¿no? Puede ser por eso o puede ser otra enfermedad que ella tenía. Pero dice ahí Pablo en ese momento, una luz muy fuerte vino y me habló una voz. Y los que venían conmigo no entendieron la voz que me habló, pero la voz me dijo, ¿por qué me persigues? Fíjese qué bonito. Jesús no le dijo a Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? O sea, el que ataca a la iglesia, ataca a Cristo.
Eso es importantísimo, hermano, porque somos valiosos para Dios. La iglesia es valiosísima para Dios. Los hombres no nos ven valiosos, nos ven como una religión o una secta, ¿no? Pero para Dios somos sus hijos. Y cuando Pablo estaba persiguiendo cristianos, estaba en contra de la voluntad de Dios, matando personas, sacándolos de sus casas, golpeándolos, encarcelándolos. Todo eso estaba mal. Y el que vino a hacer el cambio fue Jesús. No le predicó a alguien a Pablo, no fue ni Pedro ni Juan, fue Dios mismo que se le presentó. Y cuando viene la presencia de Jesús, Pablo entendió. Y Pablo entonces dice, bueno, ya entendí que no tengo que hacer esto, pero ¿qué quieres que haga? Fíjese que hay algo muy, muy bonito, ¿no? Dios usa nuestra personalidad. Así como somos, nos usa. Porque no todos somos iguales, ¿no? Gracias a Dios que no. Pero Pablo era muy activo, era muy dinámico. ¿Y qué quería hacer? Algo. En cuando Jesús se le presentó, dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, nada. Realmente Dios no nos necesita. Nos usa por pura misericordia, por su gracia, pero no nos necesita. No hay nadie entre nosotros que diga, ay, Dios me necesita. Pues no me necesita, me usa por misericordia, pero Pablo estaba dispuesto. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, nada. Te vas a ir a la casa de una persona, Ananías, que ni conoces, y te van a llevar a su casa, y ahí te vas a quedar. Y estuvo en ayuno 3 días, ¿se acuerdan? Porque dice, no comí ni bebí 3 días. El ayuno está bien, es una parte de aflicción, no es religioso, no es presionar a Dios, no es torcerle la mano a Dios, no es extorsionar a Dios. El ayuno es para nosotros. Nosotros necesitamos cambiar. Pablo tenía que ser humillado por su gran soberbia, ¿no? por su gran violencia contra los cristianos. Y estuvo ahí 3 días, y además estuvo ciego. O sea, sí perdió la vista esos 3 días por lo menos, ¿no? Hasta que dice, vino uno de buen testimonio, un Ananías. Recuerda que hay varios Ananías allí, y él era uno de esos Ananías, y viene y le dice, hermano Saulo, el Señor te habló. Incluso usted recuerda que Ananías no quería ir. Cuando Dios le revela en sueños a Ananías, tienes que ir a buscar a un Pablo y hablarle del Evangelio, le dice, Señor, no, él es un hombre muy violento, persigue cristianos, ¿cómo quieres que haga eso? Y el Señor le dijo, es necesario que vayas porque me es un instrumento escogido. O sea, yo escogí a Pablo y tú vas a ser el elegido para predicarle mi gran instrumento. A veces Dios no es así, ¿no? Hay personas muy destacadas como Pablo. Recuerda, escritor de al menos 13 o 14 cartas, evangelista, misionero, un gran maestro. Y Ananías no. Ananías aparece así nada más esa vez y aparece evangelizando a Pablo y con miedo. Y le dice, Señor, vas a hablarle. Entonces Dios usa gente que parece no muy notoria y también gente que sí parece notoria. Dios puede usarnos a todos. Y este Ananías fue y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió a decirte esto. Ahora, es muy bonito aquí como vemos la conversión, porque la conversión se acuerda que es cambio de dirección, ¿no? O sea, eso es conversión, porque incluso la gente cuando decimos que nos convertimos se burla, ¿no? Ahora eres convertible o qué, ¿cómo que te convertiste? Pues ¿en qué te convertiste? Bueno, es que sí cambié mi dirección. Físicamente no tenemos ningún cambio, no ven nada. Yo te voy igual, estamos iguales físicamente, pero internamente hay un cambio de dirección. Que eso es conversión. Cambié mi dirección. Era perseguidor, era un asesino y ahora es un predicador de la palabra. Y nosotros también éramos cualquier cosa y ahora somos hijos de Dios. Entonces, por la misericordia de Dios, relata la conversión. Pero dice, yo estaba allí en ese lugar ciego, estaba muy afligido y vino este hombre llamado Ananías. Y fíjense qué grande es la misericordia de Dios, hermano. No sé a cuándo les parezca que 3 días es mucho, porque estuvo ciego 3 días Pablo y en ayuno, pero para la obra de que Dios tenía en este hombre fue muy bonito, que él se dedicara esos 3 días ahí sin saber nada, esperando a ver qué le da Dios. Y cuando Dios le envía a Ananías, le dice, hermano, tienes que bautizarte. Recordemos, el bautismo es automático. Gracias a Dios que si Dios permite, próximamente tenemos bautismos aquí. Pero hay iglesias que piensan que el bautismo es un proceso muy largo. No sé si usted ha oído eso, que dicen, bueno, no te puedes bautizar hasta que pase más tiempo. Según la Biblia, los bautizaban de inmediato. Todas las veces en Hechos dice que en cuanto creían, se bautizaban. Que decimos, es un testimonio, ¿no se acuerdan? El bautismo no nos salva, porque hay personas que piensan eso. Dice, bueno, si me bautizo, ya entonces soy salvo. No. El bautismo no tiene ningún poder, nada más es una ceremonia de testimonio. Pero hay personas que tienen esa idea. Incluso hay algunos entre nosotros que piensan que cuando la gente se bautiza, ya va a estar más firme en la iglesia. Porque dicen, mientras no te bautices, no estás muy firme. Puedes faltar, puedes no estar, pero ya que te bautices, sí. Y no es cierto. Aquí dice, en cuanto Pablo creyó, fue bautizado. Igual, ¿no? El eunuco que venía con Felipe, ¿cuánto tardó? Nada.
lo evangelizó y luego lo bautizó. Y así estaba en la iglesia. Incluso en la actualidad, damos un prebautismal para que la gente escuche la doctrina, pero es muy breve. No tiene que ser como un proceso largo, ¿no? Porque incluso hay gente que pasa años hasta que lo bautizan. En algunas iglesias, todavía no. Estás muy verde. ¿A cuánto les gusta que les digan que están verdes, hermanos? A menos que le vayan al Puebla, ¿no? O una cosa así, pero pues, ¿cómo que estás verde? Así les dicen. Hasta que algo más pase. Hermano, no hay que hacerlo tardar. Qué bueno que se quieran bautizar, ¿no? Ponemos la edad de 12 años para que no sean menores tan chiquitos que a veces lo hacen por emoción y no saben, pero ya a los 12 más o menos saben lo que quieren, ¿no? Por eso ponemos esa edad, pero tampoco está en la Biblia. En la Biblia no dice una edad en la que se pueden bautizar, más bien todos eran muy adultos y se bautizaban. Y no habla de bautismo de niños, eran parte de las familias y se bautizaban todos como familia a veces ahí, y en grupos grandes, ¿no? Y es bonito bautizar a la gente. Entonces, cuando se bautizó Pablo, recibió la vista y enseguida empezó a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tan importante es nuestra conversión? Es muy importante. Siempre tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. No éramos algo muy lindo, no éramos una cosa preciosa, éramos bastante feos y por la gracia de Dios nos salvó y nos redimió y nos llamó a su iglesia y nos bautizamos, ¿no? No sé usted cuándo se bautizó. Yo me bauticé hace 42 años, hermano. Nadie había nacido aquí, ¿no? Todavía, pero es siglo pasado. Por la gracia de Dios. Pero no sé usted cuántos años tiene, pero qué bueno que sigue ahí. O los hijos, ¿no? Cuando se conviertan, queremos que se bauticen también. No que pasen ese proceso largo y cosas feas que se les dice, no. Tienen que estar en las cosas de Dios. Ahora, cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, dice, yo me convertí y vino el Señor y me sanó y me bautizaron. Y empecé a predicar. Y luego dice que fue enviado a los gentiles. 22, 17 al 21, ¿por qué? Porque los judíos no estaban de acuerdo que les predicara a los gentiles. Y por eso les dice eso, 22:17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Era un perseguidor. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Una alusión a Hechos 7:58. Entonces, cuando dice que es enviado a los gentiles, hermano, tiene que explicarles por qué ya no está nada más con los judíos. Porque los judíos querían que nada más se le predicara a los judíos. Tienen ese atavismo, ¿no? Decían, bueno, sí está bien que prediques, pero predican a los puros judíos. No le prediques a extranjeros. Y hermano, el evangelio es para los extranjeros. Nada menos, ¿no? Dice la palabra del Señor, desde Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿se acuerdan? O sea, no nada más eran los judíos. De hecho, los judíos hoy siguen siendo muy cerrados. Piensan que nada más ellos son el pueblo de Dios. Se han hecho elitistas y muy inútiles en la obra de Dios, ¿no? La iglesia no. Hay naciones que, bueno, no sé si recuerda que aquí hace poco que tenían muchos migrantes. Ahora que hubo esta oleada de migrantes, venían aquí hermanos de otros países, ¿no? ¿Y qué hicimos con ellos? Pues los recibimos. Incluso algunos hasta cantaban muy bonito, ¿no? Aquí había dos jóvenes, uno alto totote, de 2,5 metros, alto totote, aquí cantaba con nosotros. ¿Por qué? Porque es un creyente. No sé, hablaba francés, ¿de acuerdo? Francés, inglés y español. ¿Y qué? Pues no pasa nada. No nos hizo falta alguien que hablara francés ni inglés, pero mientras estaban aquí predicando, hermano, qué bueno, más bien cantando, ¿no? Porque tocaban ahí alabanzas y todavía a veces nos hablan por teléfono, bueno, mensajes ahora, ¿no? Dios les bendiga, hermano, los extrañamos. ¿Qué pasa? Nos une el amor del Señor. De razas distintas, de cultura distinta, de nacionalidades distintas, pero el Evangelio nos une. Y eso es lo bonito del Evangelio, que tenemos la bendición de que en todas las naciones se predica la palabra. Pero los judíos no querían. Estaban enojados y le decían, no está bien que le lleves la bendición a los no judíos. Y entonces estaba con esa situación. Hay algo aquí muy bonito también, que dice que a Pablo le vino un éxtasis. ¿Se acuerdan? En ellos aparecen 2 éxtasis. Uno le pasó a Pedro en Hechos 10, cuando con Cornelio, ¿no? Le dice el Señor, baja un lienzo con alimentos de todo tipo, come, mata y come, ¿no? ¿Se acuerdan de ese éxtasis? El éxtasis es como un estado espiritual muy elevado, como una experiencia muy bonita, ¿no? Y en este caso Pablo tuvo un éxtasis también. Y su éxtasis fue que le dijo al Señor, no van a creer en tu predicación. Así es que tienes que seguir adelante. ¿Nos pueden pasar éxtasis a nosotros o no, hermano? ¿O será que es un perfume éxtasis por ahí que se llama éxtasis? No sé si es bueno o no sea bueno, pero hermano, nos puede venir un éxtasis. Tenemos una visión, una revelación, algo de Dios que nos lleva a tener más consagración o un entendimiento de las palabras de Dios y está muy bien. Por eso incluso a veces decimos, cuando usted cuente su testimonio, puede ser incluso algo un éxtasis.
Podemos platicar, ¿no? Hermanos, Dios me dio una visión y yo vi esto, Dios me mostró aquello. Es bonito, nos edifica mucho. No es algo que es perfecto como la Biblia, que tenemos que creerlo y que seguirlo, no. Pero es algo que nos edifica. Nos edifica que Dios le haya dado un éxtasis a Pablo en ese momento, ¿no? O a Pedro. Y en nuestro caso también, o cualquier manifestación del Espíritu Santo, nos sigue dando mucho gusto. Que Dios bendiga a su iglesia. Y dice Pablo ahí, aún con todo este éxtasis, pude seguir predicando la palabra de Dios. Luego dice que Pablo está en manos del tribuno, 22 al 29. ¿Qué dice ahí? Y le oyeron esas palabras y entonces alzaban la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. ¿Cómo tenemos que defendernos? Bien, hay que defendernos bien. No dejarnos morir, no dejarnos caer así como cualquier cosa. Hay que defender lo que se tenga que defender. En ese punto Pablo estaba predicando el Evangelio, pero cuando habla del éxtasis que lo llevó de ser judío a ser un cristiano, ya no le gustó a los judíos que estaban ahí y otra vez hicieron otro alboroto. Y estaban gritando y dijeron, Señor, tribuno, quita de la tierra a este hombre porque no conviene que iba. O sea, quería que mataran a Pablo. ¿Qué tal? Muchos que decimos, yo quiero predicar y que me escuchen multitudes. Pues a veces las multitudes no escuchan y piden nuestra vida. Puede pasar, ¿no? Y cuando pasa con Pablo, el tribuno se quedó muy espantado. Ahora, otra vez, el tribuno es un general, es un ciudadano romano, es un funcionario romano, pero dice que le iba a mandar a azotar. ¿Por qué? Hasta este punto los romanos azotaban a las personas. Era un castigo, ¿no? Hoy derechos humanos nos parece así otra cosa, pero en ese momento en Roma era como que a una persona la azotaran mucho. Era una manera como de humillarla y de hacer que confesara algo que había hecho, ¿no? Y cuando dice el tribuno, bueno, como los judíos están tan enojados con algo habrá hecho. Átenlo allí y empiezan a azotar. ¿Qué hizo Pablo? Defenderse. Le dijo, y es otra vez muy histórica la Biblia, un centurión es capitán de 100. O sea, es un capitán para nosotros, en la milicia. Entonces estaba un capitán allí y le dice Pablo al capitán, ¿les es lícito azotar a un romano? Porque recuerda que la sociedad romana es de castas, 5 clases sociales muy definidas, y algunos tenían permitidas algunas cosas y otros no. En este caso, los ciudadanos romanos no les podían azotar. Primero tenían que juzgarles. Cuando azotaban a un extranjero no romano, no pasaba nada. Pero si azotaban a un romano, el romano los puede demandar, o puede haber ahí un problema fuerte. Y entonces el centurión se quedó espantado y le dijo, ¿eres romano? Dijo, sí, yo soy ciudadano romano. Ahora, igual para nosotros, ser romano hoy no tiene nada que ver. De hecho, Roma ni nos gusta mucho, ¿no? Como ciudad o lo que sea, pero en ese momento era el imperio. Y él era ciudadano romano porque Cilicia era una provincia reconocida como provincia romana. Es interesante ver la historia. No todas las provincias eran romanas. Algunas ciudades pequeñas o grandes tenían el privilegio de ser llamadas ciudades romanas. Y cuando les daban los césares ese privilegio, decían los nacidos ahí, soy ciudadano romano. Los que no nacían en esas ciudades, pues no tenían ese privilegio. ¿Qué dice Pablo? Yo soy ciudadano romano. No me pueden azotar. ¿Era cierto? Hay que defendernos bien, con inteligencia, ¿no? Con lo que es legal. Y cuando el centurión oyó eso, se quedó espantado. Y le fue a hablar al tribuno. Y le dice al general, oye, este ciudadano es romano, ¿qué hacemos con él? Y el tribuno también tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la ley no permitía que azotaran a un no romano. Pero vemos ahí cómo nos tenemos que defender con todo lo que podamos. Si es una ley, si es un privilegio, es algo, está bien. Todo lo que sea legal está correcto. No nos podemos defender con mentiras, ni con sobornos, ni con otras cosas, pero con lo que es legal sí. Y Pablo se defendió muy bien. Y entonces el tribuno llegó y le dijo, ¿cómo es que tú eres romano? Dijo Pablo, porque nací en Tarso de Cilicia. O sea, ellos sabían, las ciudades que eran provincias romanas, y se quedó espantado el tribuno. A veces cuando predicamos la gente se espanta, ¿no? Bueno, yo sé que algunos a veces se duermen, pero algunos a veces se espantan.
Y en este caso se espantaron, porque dijeron, ¿eres romano? ¿Y qué hacemos contigo? Dijo, pues hagan lo que quieran, no le pueden azotar. Entonces le tuvieron que soltar y empieza el proceso que, si Dios permite, la próxima semana nos va a compartir mi esposa. Porque yo no voy a estar aquí la próxima semana. Se libran de mí la próxima semana, pero nada más la próxima semana, hermano. Entonces, mi esposa da el tema. Pero en manos del tribuno es entonces algo legal, es una situación real y Pablo se defendió muy bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con las autoridades civiles? Pues defendernos. Hay que preparar demandas correctamente, hay que informarnos, hay que ver qué podemos usar, qué no podemos usar y nos podemos defender. Porque muchas personas dicen eso, ¿no? Si Dios quiere que me defienda. No sé cuántos tienen esa idea, ¿no? Como que Dios puede hacerlo todo. Dicen, mira, si me enfermo, que Dios me sane. Porque si no me sana, no me quiere sanar y me muero. Hay personas que se han muerto, porque tienen esa idea así muy rara. Igual en cuanto a las defensas legales, dicen, que Dios me defienda, que mande sus ángeles y me defienda. Aquí estoy, Señor, defiéndeme. Oiga, Él me puede defender, pero me toca a mí. La demanda me toca hacerla a mí, o en este caso la defensa personal fue de Pablo. No me pueden azotar porque soy romano. En este caso nosotros, todo lo que es legal, por eso qué bueno los que son abogados, ¿no? Que saben de leyes, una bendición, porque no está fácil. Las leyes no son fáciles, hermano. Pero cuando están para defender a la persona, qué bueno que nos podamos defender. Y Pablo se defendió de una manera total y dijo, yo como romano no me pueden azotar. ¿Qué hacemos nosotros ahora? La defensa legal. Lo que podamos defendernos, qué bueno, lo podemos hacer para la gloria de Dios. Si no se puede defender, ni modo, tenemos complicaciones. Pero todo lo que sí se puede defender puede ser de mucha bendición. Vamos a acabar con la clase en este momento, hermanos. Terminamos la clase, gracias. Y pasamos a la siguiente parte.